Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos alumnos del Diplomado en Diabetes. Bienvenida, doctora Saraí. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Sean todos bienvenidos. Para el registro de asistencia hay que anotar nuestro nombre completo en el chat. Iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Igualmente, buenas noches para todos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico de la diabetes. Continuando con la diabetes, es un tema muy extenso y para hacer el diagnóstico es importantísimo conocer las bases preliminares como vimos previamente. Entonces, tenemos algunos criterios que marcan la American Diabetes Association el 2025, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos que nosotros para conocer si lo anormal de la glucosa, tenemos que conocer los valores normales. Entonces, nosotros, como cualquier individuo, tenemos en ayuno de 70 a 100 miligramos o hasta 99, hablamos de que es una glucosa normal. En postprandial, es decir, cuando nosotros ya desayunamos, comimos o cenamos, si nos toman en ese momento la glucosa, nosotros debemos tener de menos de 140 miligramos por decilitro para decir que somos unas personas normales. Ahora, veamos que la American Diabetes Association establece 4 pruebas principales para el diagnóstico de la diabetes y estas han sido adaptadas a distintos contextos clínicos y por supuesto que a diferentes poblaciones, pero la ADA es lo más parecido a lo que debemos todos seguir, ¿verdad? Por supuesto que tenemos para esto guías nacionales que están también muy debidamente bien revisadas, pero por supuesto que la ADA año con año está haciendo que todo esté vigente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 4 formas de cómo hacer un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Vemos que se toma en cuenta la hemoglobina glucosilada y si esta hemoglobina es mayor o igual a 6,5 por ciento, entonces vemos que esto va a reflejar el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Esto significa que no requiere de ayuno y es el método preferido por su practicidad y por su estabilidad. Esto significa que si una persona se está cuidando bien todo este periodo de tiempo y aparentemente piensa que está llevando un buen control, pero por allí se aparecieron unos 15 años, una boda, un convivio, y entonces hace transgresiones dietéticas como es acostumbrado en todo buen mexicano. ¿Qué pasa? Pues vamos al pastel, al refresquito, a las carnitas y a todo lo que nos corresponda llegar al convivio. Y entonces entre esos alzas y normalizaciones, pues viene la glucosa central, que es a lo mejor se va a reflejar o no y puede salir con una glucosa tal vez de 113, pero resulta que la hemoglobina glucosilada va a ser la que verdaderamente nos dice si es una persona diabética o no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí resulta que la persona, si la encontramos con un 6,7, 6,8, pues de 6,5 y más dijimos que es diabetes mellitus. Y es el registro de 3 meses previos a esto. O lo mismo, también se utiliza para en caso de que los pacientes, por ejemplo, ya siendo diabéticos y que dicen, es que yo como puras frutas y verduras, dicen, pero ¿cómo si no pierde ni un gramo? ¿Cómo es posible que esta persona diga que come puras frutas y verduras? Pues no, ¿verdad? Porque le encontramos la hemoglobina glucosilada y la encontramos en 3, en 14 o incluso en 10. ¿Qué significa? Pues que no se está cuidando, ¿verdad? Entonces, tiene muchos usos, pero esto es para hacer un diagnóstico, es parte de uno de los criterios diagnósticos para decir, él tiene diabetes mellitus tipo 2. Ahora, si usamos la glucosa plasmática en ayuno, vemos que si encontramos también una glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con un ayuno de 8 horas estricto. Y esto, por ejemplo, pues lo podemos tomar en cuenta para cuando un paciente no sabe ni qué es lo que tiene, ¿verdad? Yo en casi todos los pacientes les pido siempre glucosa, incluyendo a los niños, porque muchas de las veces los niños desconocen que tienen glucosa y sobre todo cuando nos llegan en estado de gravedad. Llegan al área de choque y entonces los encontramos pues semi inconscientes o conscientes o desorientados. Les tomamos siempre la glucosa y vemos que en muchas de esas nos vamos a llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Y entonces pues más también en los pacientes que llegan como ambulatorios y demás, pues llegan, les tomamos la glucosa. Esta es una glucosa plasmática que tiene que ser una muestra sanguínea y vemos entonces que tiene una glucosa con ayuno de 8 horas de 126 o mayor, pues va a ser igual
a una diabetes mellitus de tipo 2. Ahora, está también la glucosa a las 2 horas, que sea mayor o igual a 200 miligramos decilitro en una curva de tolerancia a la glucosa, ingiriendo 75 gramos de esta. Y vemos que se van a detectar las alteraciones en el metabolismo postprandial. Significa que la alimentación está siendo muy mala y por lo tanto es una dieta hipercalórica que está haciendo que se acumule aún más la glucosa y que no se metaboliza adecuadamente. Entonces, pues bueno, a las 2 horas superior o igual a 200 miligramos de decilitro, también es el tercer criterio de cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Tenemos también que la glucosa plasmática aleatoria o al azar con una glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en presencia de síntomas clásicos de hiperglucemia, por ejemplo, que ya está con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso inexplicada, pues si tiene glucosa de 200 o más, es igual a un paciente diabético y esta es indicada en urgencias o contextos clínicos agudos. En cualquier momento se puede tomar la glucosa cuando llega al consultorio, cuando vemos que como que está ansioso y a lo mejor no sabe ni qué es lo que tiene, pues resulta que tomamos a veces una glucosa al azar y entonces en ese momento demostramos que si tiene glucosa mayor o igual a 200 miligramos de cilitro, es igual a diabetes mellitus. Es glucosa al azar en cualquier momento que llegue y no importando si acaba de desayunar, de comer, de cenar o bien en ayuno, encontrando una glucosa así, inmediatamente decimos que es uno de los cuartos criterios que tiene para ser diabético. Esto de los diagnósticos y de los criterios de diabetes es muy importante para nosotros no estar protocolizando de forma errónea a algún paciente que sea sospechoso y que en ese momento no haya sido diagnosticado como diabético y sí lo es. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto de los cuatro criterios que marca la American Diabetes Association para hacer diagnóstico de diabetes? No, profa. Ok. Bueno, entonces continuamos y vemos que para todo esto de hablar de diabetes, pues tiene que ser un enfoque integral. La American Diabetes Association en 2025 enfatiza la diabetes como una enfermedad sistémica con implicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas, oftalmológicas. Son de los principalmente órganos dañados en todos los momentos, porque cuántos pacientes, por ejemplo, no están llegando a una clínica de atención pública o privada o hospital público o privado y que de repente dicen, no, pues ya se veció, pues sí, o ya requiere tratamiento de sustitución renal, llegó muy mal, o de repente dicen, no, pues ya se infartó o ya perdió la vista. ¿Por qué? Por principalmente por problemas de la diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces todo va así como que en cadena avanzando más y más. Y por supuesto que por todo esto se promueve un abordaje que es preventivo, que es individualizado y centrado en el paciente. Recuerden que tenemos pacientes, no enfermedades, es decir, nosotros conociendo la enfermedad, nosotros podemos diagnosticar diferentes patologías en ese mismo paciente, pero cada paciente, desde luego que es único e individual y no podemos generalizar de que él pues tiene lo mismo que el otro, ¿verdad? Entonces a veces de que a pesar de que llegan los pacientes a la consulta externa, dicen, yo puedo verme 10 pacientes al mismo tiempo, pero pues no, ¿verdad? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Nosotros que estamos en eso, por supuesto que sabemos que eso no es verdad. Y bueno, tenemos entonces también que ver valores de insulina basal elevada. ¿Qué significa, por ejemplo, que nosotros veamos una insulina que sea basal elevada? Veamos. Tenemos para esto que conocer bien todas las formas de cómo nosotros logramos ver que nuestro paciente está controlado o ver algunas otras alternativas de cómo nosotros podemos encontrar algún hallazgo que no nos gusta y que debemos de saber, ¿verdad? Entonces, bueno, la insulina basal elevada es la concentración de insulina en ayuno que es superior al rango normal. O sea, lo normal es, habitualmente está entre más de 12 o 15 microunidades por mililitro dependiendo del tipo de laboratorio que esté reportando. Ahora, una insulina normal en ayuno
es de 2 a 25 miliunidades por mililitro y vemos que los valores ideales en personas con metabolismo normal debe ser menor a 10. Entonces, una insulina en ayuno normal de 2 a 25, pero personas que tienen un metabolismo normal con índice de masa corporal de preferencia ideal, pues entonces debe de estar en menor a 10. La insulina. Ahora, los valores, esto hablamos de insulina basal, de la insulina que está produciendo a nivel del páncreas y las células pancreáticas están produciendo buena cantidad de insulina a nivel de las células beta. Son las que están produciendo insulina en buena cantidad y es lo que nos ayuda, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, cuando hay valores elevados de insulina, es decir, de más de 25 miliunidades por mililitro, ¿esto qué nos puede indicar? Aquí viene. Puede indicar resistencia a la insulina. Entonces, cuando hablamos de resistencia a la insulina, ya estamos como que con miras a ser diabéticos, ¿verdad? Pero todavía se está resistiendo porque todavía se produce una cantidad de insulina y que está produciendo más allá de lo normal, es decir, está trabajando a marchas forzadas. Otra, que hay una hiperinsulinemia compensatoria, como les decía hace 8 días o las clases previas, cuando el cuerpo o la gula no se controla y comemos que refrescos, que los taquitos, que ya me comí la pizza y que ya me comí la hamburguesa y que a cada rato quiero comer muchos carbohidratos, entonces viene la hiperinsulinemia compensatoria, que significa que las células beta del páncreas están trabajando a marchas forzadas. Entonces, de repente, como que esas células están así como que a la defensiva y dicen, ya, te aviento el chorrazo de insulina para que veas que sí produzco. Pues sí, es porque trata de compensar, porque finalmente está comiendo a destiempo, no está comiendo lo que debe de comer y está solamente generando que esté trabajando su páncreas o sus células beta del páncreas a marchas forzadas. Entonces, con todo esto, indican los valores de más de 25 milunidades por mililitro en, ¿cómo se llama? Como producción de insulina, es común que con todo esto ya tenga ese paciente y un síndrome metabólico. ¿Verdad? ¿Qué significa síndrome metabólico? Cuando hablamos nosotros de síndrome metabólico, estamos tomando en cuenta que hay obesidad, hay resistencia a la insulina o incluso ya no hay resistencia a la insulina, ya hay diabetes, ya hay hipertensión y otro tipo de enfermedades. Entonces, ya eso es el síndrome metabólico. Puede ser una diabetes en etapa inicial, pero esto ya va avanzando porque por eso se piden valores normales de insulina y entonces vemos que se está produciendo de más y eso no es normal porque ya es así como que está dando sus patadas de ahogado, ¿verdad? Eso es una frase muy común que utilizamos y que muchas veces decimos ya está dando patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque está a todo lo que da trabajando el páncreas, pero que va a llegar el momento en que ya va a decir, ¿sabes qué? Ya me agoté ya. O sea, ya te mando a volar y haz lo que quieras con tu vida y sigue comiendo como quieras, ¿verdad? Entonces, bueno. Dicen por allí, algunos sin ofender, dicen por ahí el gordito feliz. Pues sí, ya es uno el gordito feliz, pero ya con resistencia a la insulina o con hiperinsulinemia compensatoria, o ya de plano con el síndrome metabólico, que es, pues ahora sí que con todas las agravantes que se van a venir juntas. Entonces, es así como podemos nosotros ver. Ahora, también podemos ver que hay valores bajos de insulina, es decir, de menos de 2 miliunidades por mililitro. Y esto se puede observar cuando hay diabetes de tipo 1. O sea, aquí hasta eso nos sirve la insulina. Si hay valores bajos por debajo de 2, y es una persona joven, llámese de 15, 18, 22 años, podemos entonces decir que tal vez se trata de una diabetes de tipo 1. Ahora, en la diabetes de tipo 1 ya vimos todas las formas o toda ¿cómo se llama? La etiología que puede tener una diabetes de tipo 1, pero no olvidemos que aquí, por lo regular, nacen sin receptores o sin células beta del páncreas. Está una disfunción anormal, ¿verdad? Que a lo mejor tiene una pequeña reserva, pero a lo mejor no tiene nada.
Y también puede ser en personas que hayan perdido el páncreas por algún accidente vehicular, una patada del caballo. Eso también puede ser, ¿verdad? Que les quitaron, por desgracia del destino, el páncreas y terminaron con pancreatectomía. Y entonces ahí sí van a requerir de grandes cantidades de insulina porque no van a tener en su organismo. Y entonces ellos van a cursar con una insuficiencia pancreática severa de por vida por la pancreatectomía, después de que se les quitó el páncreas, ¿verdad? Es por otra situación muy ajena a esto, pero por supuesto que también hay personas que dicen, por más que se les diga que no, pues hay personas que llegan a perder su páncreas por otro tipo de problemas como alcoholismo y otras cosas más. Y bueno, son los valores bajos y los valores altos de la insulina. Entonces, recordemos que el páncreas incrementa la secreción de la insulina para mantener una glucosa normal ante la resistencia periférica a la insulina. Entonces, pues bueno, todo esto viene en la disfunción pancreática por lo mismo, porque cuando un órgano ya no está produciendo lo que antes producía, se habla de disfunción. No se asusten, pero en los órganos que ya no funcionan de forma correcta, como lo hacían de forma normal, sin ningún fármaco, entonces pues ya hablamos de una disfunción pancreática, ¿verdad? Y entonces vemos que todo esto va a representar una fase temprana de disfunción metabólica, o sea, ya está fallando el páncreas, ahora viene la disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque no metaboliza lo que antiguamente lo hacía. El trabajo ya no es el mismo, está trabajando a marchas forzadas ese páncreas antes de la aparición de la hiperglucemia manifiesta. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Va quedando claro? Sí, maestra. Ok. Tenemos entonces que Sí, tenemos maestra. también, bueno, ok, tenemos también que la prediabetes, tenemos criterios de acuerdo a la American Diabetes Association. Y veamos muy bien esto, vean, tenemos aquí la hemoglobina glucosilada. Vemos que la hemoglobina glucosilada también tiene cómo podemos nosotros decir está en prediabetes o ya es diabético. Por ahí cierran un micrófono, por favor, no sé de quién es, pero por favor, gracias. Bueno, entonces tenemos que si es diabetes, ya quedamos que es mayor o igual a 6,5 de hemoglobina glucosilada. Si es prediabetes, ojo, tiene que ser menor a 6,5, es decir, 6,4, pero más o igual a 5,7. Y ahí hablamos de prediabetes diagnosticado por hemoglobina glucosilada. Y si tenemos una hemoglobina glucosilada menor de 5,7, ¿qué indica? Que estamos normales, ¿verdad? Entonces, ahora sí que eso nos los deberíamos de hacer con regularidad, por lo menos una o dos veces por año, para ver si ya estamos en riesgo o no y cuidarnos un poquito más para que no existe ese riesgo. Ahora, ¿qué es la prediabetes? La prediabetes es una condición metabólica. Esta puede presentar niveles elevados de glucosa en sangre, pero están elevados y no lo suficiente como para cumplir criterios de diabetes tipo 2, ¿verdad? Todavía falta. Entonces, vemos que la prediabetes es una etapa intermedia y esta etapa de prediabetes es reversible si se cuidan a tiempo, si no, pues obvio que no. Es una etapa de prediabetes y de alto riesgo. Y esto es así como que está en el escalón, está en el último peldaño y dice, o me libro y ya me salvé, o me voy al precipicio, así de simple. Y si ya se fue al precipicio, pues ya es diabético. Si es de que se regresó, bueno, pues sigue siendo saludable, ¿verdad? Entonces, es ahí el detalle. Por eso es de alto riesgo para desarrollar la diabetes de tipo 2 y por supuesto que la diabetes no va a venir sola. Por eso diabetes es toda una serie de eventos que puede continuar con enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones. ¿Por qué? Porque la persona que acostumbra a no cuidarse, a no llevar dieta, a no hacer, por ejemplo, caminata, a no tener buena dieta, tiene transgresiones dietéticas frecuentes, no se cuida, no le importa, por ejemplo, su índice de masa corporal. ¿Qué pasa?
pues al mismo tiempo que no tiene ese cuidado, pues no solamente va a tener diabetes, es así como que el resultado de lo que esperamos. Esa parte de obeso, pues puede ser diabético o prediabético, hipertenso, y puede tener también aterosclerosis y puede tener enfermedades cardiovasculares y muchas otras cosas más que vienen también es como consecuencia del mal cuidado que tiene ese organismo, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí los criterios diagnósticos de prediabetes de acuerdo a la American Diabetes Association y vemos, por ejemplo, cómo podemos hacer nosotros nuestro screening para valorar a un paciente si es diabético o es prediabético. Ahora veamos, valores de prediabetes. Nuevamente, si es hemoglobina glucosilada, va a tener de 5.7 a menos de 6.4. Es prediabético. Si ya es diabético, es de más de 6.5. Valores normales de la hemoglobina glucosilada tienen que estar en menos de 5.7. Ahora, si es glucosa plasmática en ayuno con ayuno de 8 horas, si es paciente prediabético, va a ser la glucosa de 100 a 125 miligramos por decilitro. Si es una persona diabético en glucosa central, va a ser con glucosa de más o igual a 126 miligramos por decilitro. Ahora, si es una persona normal, va a tener menos de 100 miligramos decilitro, es decir, de 99 y menos es sano todavía, ¿verdad? Ahora, veamos, si queremos evaluar por prueba de tolerancia oral a la glucosa, con 2 horas posterior a una carga de 75 gramos de glucosa, vemos que en valores de prediabetes a las 2 horas va a tener la persona o el paciente de 140 a 199 miligramos por decilitro. Si es una persona ya diabética, con la curva de tolerancia lo vamos a tener de más o igual a 200 miligramos por decilitro. Y en valores normales, ¿cómo nos va a salir? Pues de menos de 140 miligramos por decilitro. Y es como nosotros podemos hacer no todas las pruebas. Si quieren una de las que ustedes quieran, pueden tomarla en la persona. Ahora, si la persona dice, no, hágame las 3 pruebas, porque así me han llegado pacientes de que dicen, yo no soy diabético, doctora, yo no, hágame las pruebas que quiera y verá que no lo soy. ¿Ok? Pues a las pruebas me remito. Órale, le pedimos las 3 y pues en las 3 sale que es diabético. Y ya como dicen, ¿para dónde se hace? ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer? Pues modificar sus hábitos de vida. Se tienen que volver más saludables para que no exista ese problema. Hasta aquí queda bien entendida esta tablita de los criterios diagnósticos de prediabetes. Sí, maestra. Ok. Maestra, Ahora, veamos la resistencia a la insulina. Vemos que la resistencia a la insulina es una condición fisiopatológica en la que los tejidos periféricos, llámese músculo, músculo esquelético, hígado, tejido adiposo o celular adiposo, como quieran, estos hace que la resistencia a la insulina no responden adecuadamente a la acción de la insulina, porque la insulina ya no está en cantidades adecuadas a pesar de que se encuentra presente y en concentraciones normales o elevadas. He ahí el detalle, ¿verdad? Dijeran, ahí está la maldad, porque la insulina no quiere hacer lo que antiguamente hacía. Entonces ya esto se conoce como resistencia a la insulina. Veamos su mecanismo fisiopatológico de la insulina. Veamos. Recordemos que la insulina es una hormona anabólica. Esta va a facilitar la entrada de glucosa a las células. Sin esta, no va a poder entrar a las células y por lo tanto va a estar en la periferia altamente concentrada. Ahora, en la resistencia a la insulina, los receptores de insulina, es decir, las vías de señalización intracelular, se van a encontrar ya alterados, están así como que ya no quieren, ¿verdad? Como que ignoran todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? El páncreas, al ver que está pasando esto con la insulina, compensa inicialmente con hiperinsulinemia, o sea, produce más cantidad de insulina, pero con el tiempo esto se agota, o sea, ya trabajó a marchas forzadas, llega el momento en que ya deja de producir porque ya se agotó todo, entonces con el tiempo va a fallar
y esto va a llevar a una hiperglucemia y por supuesto que después de todo esto viene el fracaso y viene la diabetes mellitus de tipo 2, ¿verdad? Entonces les pongo esto. Sí, Maestra, una pregunta. Por dime. ejemplo, puso una imagen donde Sí, se ven unas verruguitas o como, más sí, bien como lunares. Eso díbices, es, esa, díbices. Sí, esto es esto señal de, ajá, ¿qué es? se llaman víbices y también es como consecuencia de la resistencia a la insulina y a veces, por ejemplo, están apareciendo, muchos los confunden con verrugas, pero otro tanto son víbices. Entonces, esos aparecen como consecuencia de la resistencia a la insulina. No todo es la cantosis nigricans. Vean, lo Ajá, más sí, esa es la característico, cantosis. sí, lo más característico se ve en el cuello, pero también puede tener en las axilas, en los pliegues inframamarios o submamarios. Ahí también puede tener. En el hombre, por ejemplo, se le ven las estrías. Y todo eso es significativo de resistencia a la insulina. Entonces, ojo, no nada más aquí, qué bueno que preguntas, porque esto también puede aparecer como consecuencia de resistencia a la insulina. Y dicen, ahí va, vean todo esto. Ujú. Dicen, se quemó de sol. Muchas veces dicen, no, es que es mugre. Bueno, quítale, órale, ahí se están raspa y raspa y raspa. Pues no, es resistencia a la insulina. ¿Sí? Por eso se ve ese cuello así ennegrecido, como se ve aquí y se ve como si se hubiera ido a quemar Ta- a la playa. Entonces, pues eso es, También la frente, ¿mandé? ¿verdad? También también en la frente o También en en el la pómulo frente, también. incluso hasta en la cara. Todo esto hasta puede Sí. aparecer tipo cloasma, por lo mismo, Ajá. o melasma puede aparecer como consecuencia de la resistencia a la insulina. Entonces, pues ahora sí que dicen, no nos confiemos de que nada más va a aparecer en determinadas áreas, puede aparecer en diferentes lugares, ¿sí? Así como el De acné. acuerdo, gracias. Sí, sí, sí. Ajá. Así como el acné, ven que también aparece en diferentes lugares, no precisamente aquí en la cara, puede aparecer en los brazos o en las piernas y todo eso. Entonces, eso también. Bueno, esto es resistencia a la insulina, vean. Entonces, vemos que el páncreas compensa inicialmente con hiperinsulinemia. Con el tiempo dijimos que falla y lleva a la hiperglucemia. Y ya estar con una hiperglucemia permanente, pues es igual a diabetes mellitus. Entonces, hay factores asociados en la prediabetes y vemos que, por ejemplo, la obesidad visceral. Entonces, aquí, por ejemplo, el mecanismo es que se supone que la obesidad ocasiona proinflamación, es decir, hay adiposinas, que son células de la grasa, que van ocasionando van ya liberando sustancias que van promoviendo la inflamación y que van a interferir con la señal de la insulina. El sedentarismo, si no nos movemos, también disminuye la sensibilidad muscular a la insulina. No hay movilidad del cuerpo porque estamos todo el tiempo sentados y sentados, pues eso también es un problema, ¿verdad? La genética también. Hay polimorfismos en genes que están relacionados a receptores a insulina. Entonces les decía a veces, la maldita herencia, dicen, ¿cómo la podemos quitar? No hay manera todavía. Hasta el momento no ha habido un experimento que sea real y que sí sea, como dicen, que sea realmente de valor, en donde quiten ese gen que diga, ya, te quito los genes de la diabetes. Perfecto, ya me los quitaron y adelante. ¿Qué tengo que hacer? Pues cuidarme, ¿verdad? Porque de nada sirve que me quiten esos genes y finalmente voy a seguir comiendo, pero como yo quiero, ¿verdad? Como niño de hospicio. Entonces de nada va a servir. Pero si ellos, por ejemplo, este tipo de personas que aparte de que ya vienen con esos polimorfismos en los genes, los polimorfismos son diferentes formas que tienen los genes y que están relacionados a receptores de la insulina y que entonces ya vienen con esa genética de diabetes, pero que si ellos le dan así como que un poquito más que el resto, pues rápido van a ser diabetes, ¿verdad? Entonces todo eso también son factores que se asocian a la prediabetes y que están así como que al brinquito para ser diabéticos. La dieta rica en azúcares simples. También, ¿qué hacen estos azúcares simples? Pues estimulan la secreción crónica de la insulina.
¿Cuáles son los azúcares simples? Los que vienen en refrescos, en el Fruitsy, en los juguitos que dan ahí en las fiestas infantiles, todo eso, hasta incluso llaman, por ejemplo, cuando preparan los pasteles, ya no le ponen precisamente azúcar, hay otro tipo de edulcorantes artificiales, saborizantes artificiales, y todo eso nos da así como que sabroso para que se nos dañen las células beta del páncreas y que posteriormente ya no tengamos insulina. Eso es un gran riesgo que se tiene. Pero bueno, tendríamos que cambiar realmente la alimentación y que valga la pena, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los azúcares simples. Otra más, el síndrome de ovarios poliquísticos. Comúnmente se asocia a resistencia a la insulina. Este tipo de personas que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos, no sé si las han visto, pero muchas de ellas tienen características un poco androides. Aparte de tener los ovarios llenos de quistes, tienen, por ejemplo, muchos vellitos, así tipo bigotitos. A veces también tienen hipertricosis, se produce vellito aquí en la carita de las mujeres. A veces tienen trastornos de la menstruación y, por supuesto, tienen muchos factores de riesgo para hacer obesidad y entonces tienen resistencia a la insulina. Si no se cuidan o no toman atención en tener una dieta, cambios en el estilo de vida, por supuesto que van a ser no solo resistencia a la insulina, sino que en el futuro van a ser diabetes. Otro más, las enfermedades hepáticas. Estas enfermedades hepáticas alteran el metabolismo de la glucosa e insulina. Por supuesto que si hay una dieta que ha sido copiosamente grasosa, porque de verdad que a veces comen comida extremadamente grasosa, entonces el hígado empieza a acumular grasa y eso se conoce como esteatosis hepática y va cada vez acumulando más y más y más y ven que esta va por grados, la esteatosis hepática leve, la moderada, la severa y ¡pum! Se va a la cirrosis hepática. Entonces, ya acabaron con todo porque mucha grasa consumía esta persona y resulta que tuvo alteraciones en la glucosa e insulina y por supuesto que todo lo pasaba directamente al torrente sanguíneo y ahora ya es diabético, ya no solamente es paciente con resistencia a la insulina o prediabético. Entonces aquí son factores que se asocian principalmente a la resistencia a la insulina. No son los únicos, pero sí son los más comunes. Entonces, pues tenemos que tomarlos muy en cuenta. ¿Alguna duda con respecto a estos factores? No, No, maestra, está maestra. claro. Ok. Bueno, entonces tenemos que algunas manifestaciones clínicas, vean, la acantosis nigricans se ve incluso hasta aquí en los nudillos, aquí, así donde hacemos, por ejemplo, si hacen algún deporte de box o de incluso de karate o de algún deporte de artes marciales y hacen puñitos, todo eso puede ser como consecuencia de resistencia a la insulina. Se ponen los nuditos acá todos así negritos como se ven acá. ¿Sí, sí logran distinguir eso oscurito que se ve a nivel de los nudillos? Sí. ¿Ok? Sí, maestra. A veces también a nivel de los espacios interdigitales, también ahí aparece la acantosis nigricans. También estas axilas que se ve como que no se las hubiera lavado en años y que dicen, no, pues con una buena tallada se le quita. Pues no, es acantosis nigricans. ¿Cómo se va a quitar? Y lo curioso, porque a veces dicen, son bien curiositos los pacientes. Creo que como mis pacientes, muchos deben tener sus pacientes así. Son curiositos porque dicen, doctora, ¿y me puedo ir a ver un buen dermatólogo para que se me quite esta coloración negra de las axilas? Perfecto. Le damos el nombre del dermatólogo. Le digo, pero bájele a sus grasas, bájele a sus carbohidratos. No, dice, es que esto es una enfermedad de la piel. Ok, ya se va con el dermatólogo. Resulta que ya viene re feliz como a los 2, 3 meses y dice, ¿qué cree? Ya se me quitó. Y al rato se le quita 2, 3 meses y otra vez, ¿qué cree? Ya me volvió a aparecer. Pues sí, ¿por qué? Porque no lleva dieta. Ese es el problema. Número uno de todos los mexicanos, no llevan dieta. O sea, la dieta no es dejar de comer, es comer lo que verdaderamente nuestro cuerpo necesita. Todos somos medio terquillos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el detalle. Entonces, eso es acantosis nigricans en cuello y en diferentes áreas. La obesidad central, ya dijimos, la hipertensión, que por lo regular se da diabetes y después viene la hipertensión, o primero viene la hipertensión, después viene la diabetes, y también
como es una persona que no se cuida porque está con sobrepeso o con obesidad, entonces viene la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Pues el incremento de colesterol, el incremento de triglicéridos y por supuesto que aparece el colesterol malo y entonces vienen problemas más graves. Entonces, con todo esto, también por la misma obesidad, se puede generar alteraciones menstruales, también prediabetes o diabetes mellitus. Entonces, todo esto pueden ser manifestaciones. Y otros nunca se dieron cuenta que eran prediabéticos y pasan así como que directamente hasta la diabetes, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo nunca tuve prediabetes. Pues la tuviste, pero no te diste cuenta. Por eso, antiguamente se decía que la diabetes era ya. No, después de hace como 15 años a la fecha, se ha venido diciendo de que decían que de 4 a 7 años nosotros somos ya diabéticos, pero que no sabíamos. Entonces, ahora se habla incluso de 7 hasta 10 años antes que nosotros ya éramos diabéticos y que no, todavía no aparecían nuestras cifras alteradas de glucosa, ni de prediabético, ni de diabético. Por lo tanto, todo eso nos pudo haber engañado y seguimos comiendo como si nada, porque dicen yo, por ejemplo, soy gordita o soy gordito o estoy en sobrepeso, pero no pasa nada por mí porque si me saco mis fibras de glucosa, todo sale normal. Sabemos que no. Es un autoengaño para los pacientes el decir que están bien cuando sabemos que no, ¿verdad? Pero bueno, eso no se puede demostrar porque todavía no se refleja en las cifras de glucosa para tomar criterios o obtener criterios de hacer ya un diagnóstico de diabetes. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, claro. Ok, bueno, ahora veamos otras cosas como el índice de HOMA, que es el modelo de homeostasis para hacer un diagnóstico y vemos qué es HOMA. HOMA pues es una herramienta que estima la resistencia a la insulina, que estima también la función de las células beta del páncreas y se calcula usando valores de glucosa en ayuno, de insulina en ayuno, que acabamos de ver cuáles son los valores normales. Ahora, ¿para qué se usa? Aquí, por ejemplo, la resistencia a la insulina es fundamental para hacer un diagnóstico, para hacer un diagnóstico adecuado, oportuno y también para decirle el manejo, es decir, su dieta, cómo va a ser su dieta de ese paciente. Y también, por ejemplo, pues para evitar que siga complicándose más ese organismo, ¿verdad? Que no trabaje a marchas forzadas, porque tarde o temprano va a colapsarlo él mismo. Entonces, pues puede llevarlo a un síndrome metabólico. Por lo tanto, es importante identificar pacientes con alteraciones en la secreción o la acción de la insulina antes de que se manifieste una diabetes franca o que incluso llegue debutando con una cetoacidosis diabética, con un estado hiperosmolar y que digan, no, pues ya casi muere. Pues sí, ¿verdad? Entonces llega así colapsado al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque no se cuidó nunca y ahora debutó, pero con una complicación bien grave, ¿verdad? Entonces, es útil en estudios clínicos y de investigación. Por eso, este índice HOMA se puede utilizar, sin embargo, pues no está del todo avalado por la American Diabetes Association porque se utiliza más como ensayos clínicos o como protocolo de investigación. Sí se puede usar, pero es alternativo. No hay nada como los criterios que ya hablamos, que son 4, para hacer diagnóstico de diabetes mellitus, ¿verdad? Pero bueno, el índice HOMA, muchos lo siguen utilizando, no les vamos a decir que no. Vean aquí. Aquí también vean esta axila, que está aquí, por ejemplo, la primera, y tiene como verruguitas. ¿Sí las logran distinguir? Sí, sí se Sí, nota. profe. Bueno, pues no son verruguitas, son víbices que aparecen como consecuencia de la resistencia a la insulina y son así como que poco estéticas, pero bueno, todos tienen resistencia a la insulina, aparece incluso en las ingles, cuando están muy obesos hasta se hace un pliego o doble pliegue, ¿verdad? A veces les digo un segundo piso, segundo, tercer piso, porque está todos los pliegues de la pancita que está colgando y ahí todo eso se pone negro, así oscuro. ¿Por qué?
Por lo mismo, por la resistencia a la insulina, se manifiesta en diferentes lugares. Entonces, ¿en qué pacientes se utiliza este índice HOMA? Pues aquí se utiliza en pacientes con sospecha de resistencia a la insulina, por ejemplo, pacientes obesos o con síndrome metabólico. Las personas con prediabetes para valorar el riesgo de progresión a la diabetes o también incluso para pacientes con diabetes tipo 2 para evaluar la función pancreática residual, o sea, para ver qué tanta reserva tiene. Pero por supuesto que les digo, si no está bajando de peso, si no se moviliza, sigue de sedentario, utiliza para todo el carro, no quiere ir ni a la tienda, ¿verdad? De verdad que a veces yo he visto que ya hay personas que de plano salen de su casa, a una cuadra está la tienda y van con el carro a la tienda y regresan otra vez. Entonces ya no quieren caminar nada, ¿verdad? Y ya casi casi le dicen al del taxi o al de la combi, oye, pasa a mi casa y o sea, ya me subo allí porque ya no quiero caminar. Y eso es un problema grave. Y sobre todo para cuando son niños o adolescentes, porque qué ejemplo les estamos dando y qué también, qué tipo de enfermedades les estamos heredando, que es lo más triste para ellos porque pues son nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, pues no es útil ni utilizado para diagnóstico rutinario en la diabetes tipo 1. Por lo tanto, les digo que debemos saberlo porque como todos buenos clínicos, médicos, enfermeros, debemos conocerlo, pero no significa con esto que lo vamos a estar utilizando siempre. El índice HOMA, por lo tanto, es un método indirecto para estimar la resistencia a la insulina. Vean estas pompas que saco. También tiene todas estas estrías. Vean, estos glúteos tienen bastantes estrías y a veces no tienen explicación del por qué aparecieron y ya le están buscando que si no tiene el niño cáncer o que si no tiene otro tipo de cosas. Pues no, es resistencia a la insulina. Por eso aparecen ese tipo de estrías. La evaluación diagnóstica. Vean, aquí detrás del cuello. Parece un cuello que nunca se lo ha lavado. Pues no, es acantosis nigricans. Y vemos entonces el índice de HOMA que evalúa la resistencia a la insulina a partir de glucosa, insulina en ayuna, como dijimos. Se toma en cuenta la insulina basal y puede indicar una compensación pancreática porque está trabajando a marchas forzadas y también podemos utilizar pruebas de tolerancia a la glucosa que nos indican alteraciones postprandiales. El índice HOMA es un modelo matemático que estima la resistencia a la insulina, valga la redundancia, usando glucosa e insulina en ayuno. Esto se describió por primera vez por Matthews y colaboradores en 1985. Este es utilizado ampliamente en investigaciones clínicas y también para algunas prácticas médicas para evaluar el riesgo metabólico. Ahora, veamos cómo sacar el índice HOMA. El índice HOMA va a ser igual a resistencia a la insulina, entonces lo que significa que va a ser igual a glucosa en ayuno en miligramos por decilitro por insulina en ayuno en microunidades por mililitro entre 405. Ahora, veamos, si la glucosa está en milimoles por litro, el índice HOMA menos la resistencia a la insulina va a ser igual a glucosa en ayuno, milimoles por litro por insulina en ayuno por microunidades por mililitro entre 22.5. Veamos de dónde salen todos estos valores. Ahora, ponemos un ejemplo práctico. Estas formulitas se las vamos a dejar aquí en la presentación. Por supuesto que las pueden ver y hacer las veces que quieran, con sus pacientes, con ustedes, con sus familiares. Todo eso lo pueden hacer. Para eso está, para hacer la práctica. Hay un paciente, por ejemplo, que tiene glucosa en ayuno, que tiene 110 miligramos por decilitro y tiene insulina en ayuno de 15 microunidades por mililitro. El cálculo HOMA, o sea, la fórmula, va a ser HOMA menos resistencia a la insulina, que va a ser igual a 110, que aquí está la glucosa en ayuno, por 15, que es la insulina en ayuno, entre 405, y esto lo dividimos y nos va a dar 4.07. La interpretación de esto, ¿qué va a ser? Va a ser igual a resistencia a la insulina de manera significativa. ¿Qué quiere decir? Que está así como que al último peldaño para que ya se vuelva diabético. Ahora, continuamos con esto. No ha acabado aquí. Tenemos valores de referencia que pueden ser aproximados.
Aquí, por ejemplo, no hay un punto de corte único u oficial de la American Diabetes Association y esto va a depender mucho de la población porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de gente en nuestro país, ¿verdad? Solamente en nuestro país. No hablamos del mundo porque es otra variedad totalmente distinta de los de Oriente, de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el centro que nos encanta, pues nuestras guajolotas y nuestro atole o la Coca-Cola. Ahora, en el norte, ¿qué? Pues sus hamburguesas, sus hot dogs y también sus tortillotas de harina, ¿verdad? En el sur, pues también allí, ¿verdad? Ahorita mucha Coca-Cola, muchas galletas, no pueden dormir si no comen sus galletas o sus sabritas o su Coca-Cola. Todo es variedad. ¿Se ha combinado todo y todas las regiones? Claro que sí. Hay combinación de diferentes valores culturales y la forma de preparar alimentos y todo, pero sobre todo predomina la comida rápida. Es decir, ya no quieren preparar nada, ¿verdad? Por eso dicen que se va a acabar la población de las que sabían hacer tamales o sabían hacer buenas comidas, a después ya nada más, como dicen, ¿qué te van a dar? Prepárate un sándwich. Si bien te va y si no, ahí te comes, te comes lo que encuentres, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle. Ha variado la forma de cómo se comporta la población. Ahora veamos. Los valores de referencia normales que tenemos para estos pacientes en este tipo de población para interpretar el índice HOMA, vemos que lo normal va a ser de menos de 2 a 2,5. Con resistencia a la insulina es de más o igual a 2,5 a 3. Tenemos que aquí nuestro paciente nos dio, nuestro ejemplo práctico, nos dio 4,07. ¿Cómo está? De elevado, ¿verdad? Entonces, hablamos de que es una forma severa de resistencia a la insulina de más de 4. Por eso les decía que aquí es resistencia a la insulina significativa. ¿Sí queda claro esto? Sí, claro que sí. Ok, Sí, entonces profe. vemos que en poblaciones mexicanas y latinoamericanas se Maestra, usa. Sí, yo sí tengo una duda. dime. ¿Está muy caro ese estudio, el de la insulina? ¿Cómo? No. Tendrías que tener glucosa central y tendrías que pedir el de insulina en ayuno. La insulina, por ejemplo, en ayuno te cuesta como 300 pesos y ya se saca el índice HOMA. Ujú. Nada más necesitas eso, esas dos cosas. Y por dos, pues por las dos te sale como en 500, 600 pesos aproximadamente. Se lo pueden hacer ustedes. Ujú. Bueno, Ok, ¿alguna otra gracias. duda? Perdón. ¿No? ¿Coma nada No. más es valioso en estados de prediabetes o de resistencia a la insulina? En ambos se puede tomar. Pero les repito, de acuerdo a la ADA, no está del todo avaladas. O sea, no puedes tomarlo como alternativa, pero lo mejor es que si vas a gastar en eso, pues mejor gastas en tu hemoglobina glucosilada o en tu curva de tolerancia a la glucosa y ves cómo está tu glucosa, ¿verdad? Ya eso es opcional, por eso tienen que también conocerlo, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces tenemos que en poblaciones mexicanas y latinoamericanas se usa que mayor o igual a Yo, 2,5. yo sí, una Dime, pregunta. sí, En los diagnósticos de enfermería, ¿quedaría riesgo de autogestión del patrón de la glicemia ineficaz cuando es el de riesgo de prediabetes? sí, sí, así es. O sea, sí se puede justificar Sí, por... por supuesto que sí, ¿sí? Ok, Bueno, ok, gracias. entonces vemos que aquí se usa de más o igual a 2,5 es igual a resistencia a la insulina. Por eso les decía que nuestro paciente con 4,7 pues es resistencia a la insulina significativa o severa. Ahora, la explicación de dónde sale el 405, porque aquí ustedes se preguntarán de dónde sale, por ejemplo, el 405, ¿verdad? Es un valor que vamos a ver del por qué sale. Entonces, en la fórmula HOMA vemos que el valor 405 es un factor de normalización que surge al convertir las unidades de glucosa e insulina para que el índice refleje correctamente la resistencia a la insulina. La fórmula original del modelo HOMA fue diseñada usando glucosa en milimoles y la insulina en micromoles, por lo tanto, se tiene que hacer la conversión.
Veamos, la fórmula original es HOMA, que es igual a glucosa en milimoles por insulina en microunidades por mililitro entre 22.5. Veamos que, por ejemplo, para usar glucosa en miligramos decilitro, en lugar de milimoles por litro se realiza la conversión. Aquí vemos que la glucosa en milimoles por litro va a ser igual a glucosa en miligramos decilitro entre 18, que es una constante. Y vemos entonces que el 405 va a ser resultado de multiplicar 18, ¿verdad? 18, que es un factor a convertir en miligramos por decilitro a milimoles por litro y por tanto por 22.5, que es una constante del modelo original. Y de aquí sale el 405. Ahora, la utilidad clínica. Veamos. ¿Cómo se utiliza el índice HOMA? Pues se utiliza para identificar resistencia a la insulina en personas con factores de riesgo. Ya vimos cuáles son los principales factores de riesgo. No son todos, aclaro, son los más importantes. Es útil, por ejemplo, el índice HOMA en prediabetes, en diabetes tipo 2 o en síndrome metabólico o en obesidad. ¿De qué nos sirve el índice HOMA? Pues nos orienta a tomar decisiones preventivas, cambios en el estilo de vida, el tipo de fármacos y casos seleccionados en donde nos interesa saber cómo está. Las limitaciones. Tenemos muchas limitaciones. ¿Cuáles? Pues reflejan las condiciones basales, la no dinámica postprandial, valores de referencia que varían según la etnia, según el laboratorio, y no sustituye métodos de referencia, como dijimos, los iniciales, glucosa al azar, glucosa, curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada, glucosa central, no lo sustituye. Sin embargo, pues se pueden utilizar como métodos de referencia, no como el screening único, ¿verdad? Que quede claro esto. Entonces, las pruebas que ya conocemos son las que se deben de tomar. Por supuesto, que no está validado como criterio diagnóstico universal por la ADA 2025. Sí, se puede tomar, pero no significa que con eso hagamos diagnóstico. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora Sí, veamos. mi comentario iba en referencia a lo siguiente, Sí. en los servicios de salud público, Secretaría de Salud, ISSSTE, INS Bienestar, Seguro Social, el acceso, por ejemplo, al cálculo de la insulina y a veces a la curva de tolerancia a la glucosa en primer nivel de atención, por lo menos en mi estado, no está disponible. Es muy difícil acceder a ella. Sí, Entonces, cuando es un diagnóstico de prediabetes o de resistencia a la insulina, muchas de las veces nos quedamos cortos en mandar a hacer pues insulina, curva de tolerancia a la glucosa, porque no contamos con ella. Y es así es. preferible tener para nosotros, no sé, la hemoglobina glucosilada y quizás en la BH la glucosa en sangre en ayuno, que Ujú. tener el resto de los exámenes porque le cuesta un martirio al paciente tenerlos. Obvio, obvio que sí. Y en todo el país así está, ¿eh? Entonces, y siempre ha estado, casi tenemos siempre los básicos. Entonces, pues ahora sí que eso ya queda a, digamos que a criterio del médico o incluso también si el paciente está en condiciones de querer tomarse esos estudios, ¿verdad? Porque a veces queremos, como dicen, hacer muchas cosas, pero lamentablemente no tenemos con qué. Y bueno, pues ahí sí no tenemos nosotros nada que ver en eso, ¿verdad? Pero es importante que todos conozcamos cómo podemos hacer diferentes formas de cómo podemos también evaluar a nuestro paciente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga otra duda o comentario? No, bueno, continuamos. Veamos también la utilidad que tiene el péptido C en la resistencia a la insulina. Veamos, ¿qué es el péptido C? El péptido C es un fragmento liberado cuando la proinsulina se convierte en insulina activa. Este se libera en cantidades equimolares a la insulina. ¿Para qué se utiliza este péptido C? Sirve para evaluar la función de las células beta pancreáticas. Sirve para medir la producción endógena de insulina, es decir, la cantidad que se está produciendo, perdón. Sirve para saber la cantidad endógena que todavía se está produciendo en las células beta del páncreas y que tiene ese paciente dentro de él. También es útil cuando el paciente está recibiendo insulina exógena, o sea, ya está con insulina
y tenemos que saber, por ejemplo, cuánto tiene en su reserva de insulina. El péptido C no se encuentra en insulina exógena, por lo tanto va a registrar nada más la insulina que está produciendo el paciente. Así sea en una persona sana, pues se va a ver cuánto está produciendo ese paciente de insulina. Pero la endógena, la que está produciendo sus células beta del páncreas, no la exógena, la que le están aplicando, esa no. Entonces, para eso sirve el péptido C. Ahora, este péptido C sirve para evaluar la función de las células beta pancreáticas. Este péptido C ayuda a diferenciar entre la diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Y también, por ejemplo, aquí puede estar baja o nula la producción de insulina en la tipo 2. Entonces, pues si aquí ya está disminuyendo es porque el mismo paciente está agotando sus reservas que tenía de células beta y que ya va a dejar de producir insulina. ¿Por qué? Por la mala alimentación que tiene, ¿verdad? Entonces, en pacientes con resistencia a la insulina, las células beta van a aumentar la producción de insulina. Por tanto, el péptido C va a tratar de compensar. Un péptido C que es elevado, ¿qué significa? Pues indica hiperinsulinemia compensatoria por resistencia a la insulina. Un péptido C bajo o normal en presencia de hiperglucemia, ¿qué va a indicar? Pues indica que hay falla en la producción pancreática o una disfunción en las células beta del páncreas porque no están produciendo una buena cantidad de insulina. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, Ok. Sí, profa. El ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Vemos un paciente con glucosa elevada de 160 miligramos por decilitro. Este paciente sospecha de que tiene una diabetes de tipo 2. Entonces se toma un péptido C y este sale en 3.5 nanogramos por mililitro, lo que indica que está el péptido C elevado. Y entonces la insulina en ayuno va a estar alta. Ahora veamos. La interpretación de este paciente, de este mismo paciente que tiene insulina en ayuno alta y con un péptido C 3.5 nanogramos mililitro elevado, indica que la producción aumentada de insulina está incrementada y sugiere también resistencia a la insulina con una función pancreática compensatoria intacta hasta el momento, pero que se tiene que cuidar, tiene que cambiar a la de ya los hábitos, porque de lo contrario no va a tener después manera de cómo revertir eso porque ya va a ser diabético. Ahora, aquí tenemos una tabla comparativa de marcadores y vemos, por ejemplo, que mide, por ejemplo, la insulina en ayuno. La insulina en ayuno, recordemos que mide la insulina circulante. Las indicaciones principales, ¿cómo yo pido insulina en ayuno? Bueno, aquí vamos a evaluar si hay hiperinsulinemia. La interpretación de que haya una hiperinsulinemia va a ser resistencia a la insulina, es decir, elevada resistencia a la insulina. Eso es lo que refleja. En el péptido C, que mide, quedamos que mide la producción endógena de insulina. Las indicaciones para pedir péptido C, o sea, yo le voy a decir a mi paciente, tómese un péptido C, ¿qué voy a ver? Primero, voy a evaluar la diferencia entre insulina endógena y exógena. ¿Qué dijimos que evalúa el péptido C? La insulina endógena, nada más. Entonces, si es de que está elevado, indica que la función beta está compensando, pero no está nada bien. Entonces, tenemos que cuidar a nuestro paciente. Él mismo tiene que hacer todo. ¿Sí queda claro esto? Ahora, la glucosa en ayuno, ¿qué mide? Mide el nivel de glucosa en la sangre. Las indicaciones para indicar glucosa en ayuno es hacer un diagnóstico y controlar la diabetes. Y por otra, tenemos que ver que si está elevada es porque hay resistencia a la insulina o porque incluso ya tenemos déficit insulínico. Entonces tenemos que cuidar más todavía a nuestro paciente. Tenemos valores normales y anormales del péptido C. Veamos. Si es un péptido C en ayuno en nanogramos por mililitro, normal va a ser de 0.8 a 3.1. Un péptido C después de que ya tomó sus alimentos va a ser de 1.5 a 5. Ahora, si hay un péptido C bajo, va a haber disfunción de las células beta, es decir, no funcionan adecuadamente. Si es un péptido C en ayuno, va a ser menor de 0.8.
Si es un péptido C postprandial va a ser menor a 1.5. Ahora, si es un péptido C elevado, porque ya hay resistencia a la insulina, este péptido C en ayuno va a salir de más de 3.5 y el péptido C en postprandial va a salir en más de 5.0 nanogramos por mililitro. Estos son valores normales y anormales del péptido C. ¿Sí queda claro esta tablita? Por supuesto que la tienen que Sí, analizar, profe. tienen que ver los ejemplos que dejamos y tienen que evaluar muy bien para que lo sepan utilizar. Y aunque no lo tengan en su clínica u hospital, pero ya saben de qué se trata, ¿verdad? Cuando les lleguen a decir, dicen, no, yo sé de eso y órale. Entonces, pues adelante, ¿verdad? La interpretación, vemos, valores bajos de péptido C indican insuficiente producción de insulina. Y esto va a ser típico en diabéticos tipo 1 o fallo pancreático, porque quedamos que las células beta del páncreas no va a haber no va a haber células de beta del páncreas o van a estar disfuncionando, es decir, no van a producir buena cantidad de insulina y por lo tanto van a estar sus valores bajos. Los valores elevados del péptido C sugieren hiperinsulinemia compensatoria ante la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el paciente no se cuida y sigue con sus transgresiones dietéticas y cada vez más obeso y cada vez más hipertenso y cada vez más resistente a la insulina. Y bueno, pues también todo esto puede ser común en pacientes diabéticos y en síndrome metabólico. Ahora, tenemos valores de insulina en ayuno en prediabetes. Tenemos, por ejemplo, normal de insulina en ayuno de 2 a 15, en prediabéticos de 15 a 30. Esto puede variar dependiendo, ¿verdad? Mucho de lo que consume y demás. En la resistencia a la insulina severa, como era el caso del ejemplo que pusimos, puede ser hasta más de 30 de la insulina en ayuno. La interpretación de todo esto es que dice que la insulina normal de 2 a 15 es igual a una producción adecuada y sensibilidad normal a la insulina, o sea, todo funciona bien. En insulina elevada de 15 a 30, pues es indicativa de hiperinsulinemia compensatoria por resistencia a la insulina y es común en prediabetes. Ahora, en insulina muy elevada, de más de 30 microunidades por mililitro, significa que es signo de resistencia a la insulina avanzada. O sea, ya pasamos. Primero viene así como que el grado 1 de resistencia a la insulina, grado 2, grado 3. O sea, ya no entendimos, somos bien terquillos y no hacemos nada de lo que deberíamos hacer. Y entonces, pues es riesgo alto de progresión a la diabetes mellitus tipo 2 o incluso hasta llegar debutando y vomitando y con dolor en epigastrio y pues muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos la glucosa hasta más de 400, ¿verdad? Entonces, esto es la interpretación que tenemos. De acuerdo a la ADA, dice que el diagnóstico de prediabetes no se define por tiempo específico, que dure, por ejemplo, no tiene un tiempo específico como tal para decir es prediabético, sino que por criterios diagnósticos basados en valores de laboratorio. Entonces, aquí hay un dilema, ¿verdad? Muchos decimos tiene que poner un tiempo porque no todo el tiempo puede ser eternamente prediabético si nunca se cuida. Ya es diabético porque pues ni se cuida. Pero bueno, antiguamente todavía en la guía de la ADA 2024 decía que 3 meses, ahora dice que no hay tiempo determinado, pero a mí me gustaría más ponerle así como que un etiquetado de determinado tiempo para que no surgiera esto, pero bueno, finalmente ellos son los que hacen las guías y dicen que las guías se hicieron para romperlas, son una base que nos sirve solo para orientarnos. Pero viendo cómo está nuestra población mexicana, pues definitivamente yo creo que le tenemos que poner un estándar de tiempo, porque si no, pues dicen, ah, todavía se confían, todavía no tengo nada, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos que prediabetes, según la ADA, la glucosa en ayuno debe de ser de menos de 100 perdón, de 100 a 125 en ayuno, de hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, en la curva de tolerancia a la glucosa de 140 a 199, todo esto son valores de prediabetes. Ahora, la duración y la evolución. La prediabetes puede mantenerse por meses o por años. No hay tiempo estándar establecido para considerarla prediabetes o progresión a diabetes, ¿verdad? También la ADA recomienda monitoreo periódico cada 1 a 3 años para evaluar si el paciente progresa a diabetes o no y si regresa a valores normales
con intervenciones o no, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No. Ok, continuamos. Entonces, hay una propuesta de guía para considerar prediabetes en el tiempo y vemos que el diagnóstico inicial puede hacerse con valores de glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, curva de tolerancia a la glucosa dentro del rango prediabético según la ADA, y la confirmación es repetir la prueba diagnóstica en un plazo de 3 a 6 meses. Les digo que tiene también contradicciones la misma guía, ¿verdad? Porque primero dice que no hay un tiempo determinado y después dice que en un plazo de 3 a 6 meses y no mayor, para confirmar la persistencia de valores en prediabetes, evitando diagnósticos por resultados aislados o transitorios. Entonces, ahí está la contradicción que yo también le veo a las guías, a pesar de que son guías, tienen por allí su margen de positividad y de negatividad. Se tiene que hacer una evaluación periódica si se confirma la prediabetes, realizar seguimiento cada 6 a 12 meses para monitorizar la progresión o la regresión. En definición práctica, se considera que un paciente tiene prediabetes cuando presenta valores prediabéticos confirmados en al menos 2 pruebas separadas por intervalo de 3 a 6 meses. Entonces, aquí está la situación. La justificación para la glucosa y la hemoglobina glucosilada es que pueden estas variar por estrés, por infecciones, por medicamentos, por hábitos temporales, porque cambiaron de vida, porque emigraron, porque se fueron al extranjero, porque a lo mejor viven solos, no se alimentan más que de puras, de lo que encuentran. Todo esto también puede ser, ¿verdad? Porque a veces muchos de los estudiantes terminan su profesión, se van a otro lugar, empiezan a vivir solos y se alimentan de lo que encuentran. Entonces, aquí también podría ser por cambio de hábitos, ¿verdad? Entonces, confirmar con una segunda prueba evita el sobrediagnóstico y permite iniciar intervenciones tempranas y evaluamos la respuesta nuevamente. O sea, aquí lo que sugiere todo esto es hacer de preferencia pruebas a los 3, a los 6 meses y ver cómo va nuestro paciente, ¿verdad? Y ya. Criterios diagnósticos de la ADA. Vemos entonces que los criterios de la ADA para hacer diagnóstico de diabetes, pues entonces es hemoglobina glucosilada de más o igual a 6.5 en 2 ocasiones separadas, pues es diabético. Una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, pues es igual a diabetes. La curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas de más o igual a 200 miligramos de decilitro, pues es diabetes. La glucosa plasmática tomada al azar, mayor o igual a 200 miligramos de decilitro con síntomas clásicos de hiperglucemia, es igual a diabetes. Esos son los criterios diagnósticos que tenemos. Ahora veamos qué es la hemoglobina glucosilada. Quedamos que refleja el promedio de glucosa en los últimos 2-3 meses previos a la medición. Mide el porcentaje de hemoglobina glucosilada y es útil para un diagnóstico y para control. Veamos aquí, por ejemplo. Vean. Tenemos que la hemoglobina, esta grafiquita, apréndanla muy bien, porque muchas veces dicen, no, es que no me trae la glucosa basal. Pues no importa, con esta tablita ustedes van a saber cuánto lleva. Si lleva, por ejemplo, 12, pues ya saben que está en 298 o mayor. Tiene un riesgo aumentado de complicaciones. Si tiene más de 13, pues es un riesgo crítico de complicaciones, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes van a evaluar a sus pacientes. Si entonces aquí esto refleja el promedio de glucosa en sangre de los 2 o 3 meses, se interpreta como glucosa normal de menos de 5.7, prediabetes de 5.7 a 6.4 y diabetes de más de 6.5. Tomamos en cuenta esta tablita, se las puse en diferentes diapositivas porque me interesa que la aprendan. Si no la aprendan, la lleven por lo menos en su celular y ya saben cuánto va a tener, ¿verdad? Porque a veces llegan los pacientes y en su mayoría dicen, pero si es que yo como chayotes, ok. ¿Cuándo comió chayotes? Ayer. ¿Qué desayuno? Chayotes. A mediodía, calabacitas. Y en la noche, pues calabacitas. Y dices, no, wow. O sea, si tiene una dieta vegana, pues yo hubiera perdido no sé cuántos kilos, ¿verdad? Entonces, pues nada que ver, ¿verdad? Obvio. Entonces vemos glucosa en ayuno, una medición de al menos 8 horas sin ingerir alimentos con valores elevados indican una diabetes o prediabetes. Veamos.
Una glucosa en ayuno, ¿qué significa? Pues es la medición después de al menos 8 horas de ingerir alimentos, su interpretación normal, menor de 100 miligramos decilitros. Prediabetes de 100 a 125, diabetes de más o igual a 126 miligramos decilitro. La curva de tolerancia a la glucosa, se mide la glucosa en sangre 2 horas después y es útil para detectar intolerancia a la glucosa. Veamos. Se administra 75 gramos de glucosa y se mide glucosa a las 2 horas. Se interpreta normal, menor de 140, prediabetes de 140 a 199 y diabéticos de más de 200 miligramos decilitro. Glucosa al azar. Es una medición en cualquier momento del día, sin ayuno previo, y es útil en situaciones clínicas de urgencia o cuando el ayuno no es posible. Veamos. Se interpreta por glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos decilitro con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Metas de glucosa en paciente diabético. Les digo esto porque a veces de verdad que dicen como si lo acabamos de ver en clase y resulta que al día siguiente le preguntan, oye, ¿y cuál es la glucosa cómo haces diagnóstico de diabetes? Se quedan así. Les digo porque justamente hace poco pasó y ya el jefe dice, pero si yo se los acabo de explicar, ¿cómo es posible que mis enfermeros no supieron decir cómo se diagnosticaba la diabetes? ¿Sí? Entonces, a veces parece repetitivo, pero se supone que entre más decimos, tenemos que saber a la perfección cómo diagnosticar diabetes y sería imperdonable para aquellos que están en el diplomado y que no sepan cómo hacer diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Entonces, esperemos que pongan mucha atención. Tenemos, por ejemplo, todo paciente diabético debe conocer las cifras que debe tener, o sea, él debe estar trabajando con su cuerpo y muchas veces hasta tienen su glucómetro en casa. Pero lo más curioso, porque yo siempre les pregunto, siempre estoy ahí preguntando, oiga, señor, ¿y cuánto ha tenido de glucosa? 200, ok. ¿Y qué hace usted cuando tiene 200? No, pues nada. Ok. ¿Y la semana pasada cuánto tuvo? No, pues tuve hasta 300. Ok. ¿Y qué hizo usted? No, pues nada. Dice, ah, curioso. Le digo, señor, ¿sabe usted cuánto es lo que debe tener usted diabético controlado? Se quedan así. No. Ok. ¿Sabe usted cuál es el valor normal de glucosa? Se quedan. No. Ok. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué va a tener un glucómetro? Díganme ustedes, ¿para qué tiene una persona un glucómetro si el glucómetro lo ve y él ve al paciente, ¿verdad? El paciente ve a su glucómetro y el glucómetro lo ve. Y así como que me veo y lo veo, y, o sea, y nos vemos, ¿y qué hacemos? Pues nada, ¿verdad? Entonces, eso para mí no sirve de nada, o sí sirve para ustedes. Díganme, jóvenes, No, no le sirve, no puede contextualizar ni ¿sí? tomar decisiones. Entonces, no, aquí veamos. Entonces, las metas de paciente diabético controlado, siempre le deben de enseñar eso a su paciente, porque si no, él dice, no siento nada, veo lo que tengo en mi glucómetro y él me ve y yo soy re feliz. Pues sí, sigue feliz porque no sabe ni qué onda, ¿verdad? Entonces, bueno, la glucosa en ayuno. Meta general de 80 a 130 en pacientes diabéticos controlados. Ahora, un paciente con Yo, Ajá, yo sí tengo una duda, sí, porque dime. los pacientes cuando se van a checar, eh, pues van a checarse, ¿no? Pero tienen 20 minutos, una hora, o sea, como que no las 2 horas después, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los rangos? Aquí está. Veamos. Ajá, por eso, pero son dos Sí, horas. no Pero cuando yo importa. le checo al No, paciente, no importa. Es que aquí, por ejemplo, es un parámetro de 2 horas, pero si él tiene 20 minutos 30, tú le tomas. Y si sale, por ejemplo, en 250, ¿qué te dice? que está alto, Que está muy mal, que no está alimentándose correctamente, es el único reflejo. Se supone que desde el momento en que ya consumió alimentos se empiezan a reabsorber y también los azúcares, por lo tanto, en ese momento se tiene que ir reflejando. Si es de que comió lo que debe de comer, debe de estar menor a 180. Si tiene más de eso,
pues significa que no se cuida. O sea, si ahorita tiene 15 minutos, 30 y me sale con 250, cuando ya esté a las 2 horas, ¿cuánto va a tener? Probablemente tenga más que eso, ¿verdad? Ese es lo que te refleja. Entonces sí se puede tomar inmediatamente sin ningún problema. ¿Sí? Profa, Dime. Ok. mire, tengo un conocido que hace como 2 meses le amputaron sus 2 dedos de sus pies y Ujú, su glucosa, bueno, la última vez que yo se lo tomé tenía casi 380, así. Entonces, le amputaron su pie, sus 2 dedos, perdón, y todo, sí. y pues la herida, ¿no? Ya está lo curando y todo. De ahí fue con su médico y le recomendó unos, creo que la hojita de guayaba y no sé qué tanto. El chiste es que Ajá. precisamente ayer que vino a mi casa, trajo y ya tenía 195. Y fíjese que la herida hoy sí está cicatrizando Bien. muy bien, está súper, súper, que yo cuando yo lo vi estaba fatal. Yo dije, pues me imagino que le van a seguir cortando, pero ya Así ayer es. digo, esa hojita Ujú, porque acá por Campeche es sí. muy famosa, esa Sí, hojita también en de, Chiapas, también. Yo estuve trabajando 10, 11 años con el servicio social en Chiapas y también tenían su arbolito no me acuerdo cómo le llaman, pero ese arbolito y todos los días se tomaban el té. Pero ¿saben qué pasa? Que en su mayoría, por ejemplo, sí lo pueden tomar. Incluso tenía un paciente que nada más con su puro té se mantenía. Pero ¿qué creen? El señor se vio que le echaba muchas ganas porque su dieta era así como que al dedillo, vaya. Él no consumía nada de bebidas endulzadas, nada. Él consumía sus frutas, sus verduras, era tipo dieta mediterránea. Era muy saludable el señor para eso, porque se hizo diabetes, estuvo descompensado, pero llegó el momento en que quizás sintió muy mal, como que tocó fondo con su enfermedad y empezó con su té. Y sí, le dejé primero una tabletita, así se fue. Y ya después media, después un cuarto y después ya la anulamos. Y así lo mantuvo. Por lo menos yo lo tuve como 7 años en control, completamente controlado. ¿Y por qué? Porque él también llevaba dieta. O sea, él no es como los demás. ¿Qué pasa con los demás? Se toman su té, se toman su pastilla, se aplican su insulina, siguen comiendo, tomando su Coca-Cola, su pan dulce, sus galletas, todas las transgresiones dietéticas habidas y por haber. Y aquí se pasan la insulina y aquí va la cocota. Pues creen que así va a servir esa plantita. no, pues no. Entonces, esa plantita que le llaman que guayaba, ¿sí es buena Sí. para los diabéticos? Pues no sé si sea la que yo conocí en un lugar, pero que no recuerdo ni el nombre, pero sí, pues ahora sí que dicen, yo incluso les digo a los pacientes, si ustedes saben de remedios naturales que les van a servir, adelante, por mí no hay problema, pero lo importante es que lleven la dieta. Si no, pues pasa como algunos colegas que incluso les recomiendan hacer chicharrones, les recomiendan que no dejen de tomar la coca, que se tomen un vasito cada tercer día, pero cada colega que tenemos que de verdad, les digo, a veces por eso les digo, la glucosa es para todo el personal de salud, no nada más enfermería. Qué bueno que se hayan inscrito en este diplomado, porque verdaderamente tenemos que saber muy bien diabetes mellitus, sino cada cosa que pasa. Yo tuve una compañera cuando estaba estudiando el doctorado, estaba la compañera que era diabética, es médico forense, pero adivinen qué, pues ella, para empezar, tenía obesidad como un grado 2 y luego eso, pues bueno, independientemente de eso, llevaba su bolsa de chicharrines, así, grandota. Y entonces yo la veía que pasaba una hora y de comer. Y otra vez pasaba otra hora y de comer. Y bueno, me daba la curiosidad de decir, ¿por qué come a cada rato? No, es que si no como se me baja la glucosa. Ah, caray. Le digo, bueno, me llamó mucho la atención por respeto, pero de verdad que, pues quién sabe quién le estaba llevando el control, pero así medio mafufo, no sé. Si no leyó, como dicen, parte de la diabetes o el médico que le estaba llevando, pues era un mal control dietético. ¿Cómo la va a tener así comiendo cada hora puros carbohidratos? Entonces, no estaba ajustada la dosis,
y cada vez subía más de peso y por supuesto que su glucosa pues se disparaba. Entonces, eso es malísimo. Y otro compañero también médico, que también él decía que su glucosa no, es que mi glucosa ya es así, doctora, nunca baja. Ah, caray, le digo, ¿cómo? Le digo, pues si tiene usted 280, no, doctora, es que para mí 250 ya es lo que yo debo tener. Y se queda uno así, dicen, ¿cómo es posible? Entonces, eso son los tabúes que también tenemos nosotros como personal de salud, por increíble que parezca. Eso no debe pasar. ¿Cómo es posible de que es que yo mis cifras son así? No, pues pobrecito, ¿cómo va a terminar el día que de verdad caiga en el hospital? Pues a lo mejor ni sale, porque eso es demasiado delicado. Entonces, no debemos de tener ese tipo de metas, ¿verdad? Las metas son Maestra, estas. Sí, comentario al calce, sí, ¿qué le iba a comentar? Muchas personas diabéticas mal informadas o quizás sí. también en el sesgo de yo quiero hacer con mi enfermedad o con mi cuerpo lo que yo Ujú. quiera, dicen que cuando hacen la dieta como deben de ser o que toman sus medicamentos como debe de ser, se sienten peor que cuando traen totalmente descompensada la glucosa. Ajá. Y yo les digo que lo que el cuerpo hace es una homeostasis cuando está Sí, la glucosa muy alta y llega el momento en que te acostumbras. Y sí, cuando estás acompasada con esa homeostasis, tú bajas un poquito y obviamente que vas a sentir la diferencia, pero eso no quiere decir ni que te vayas a morir, ni que algo grave vaya a nada, ocurrir, sino que tu cuerpo está adaptándose. Y hasta exactamente. compañeros de trabajo, yo tengo compañeros de Sí. trabajo que como en mi oficina hay un glucómetro, dicen, es que se me está bajando el azúcar, por eso me siento mal y traen Ujú. azúcar en 180. No, esto no es Sí, azúcar baja. Pero es que exactamente. tengo diabetes, no importa, azúcar baja sería 60. O sea, Sí, y lo 70 o tienes que menos. ubicar en esa realidad, porque Sí, no se ubican. pues fíjense, nuestra mente es tan poderosa que todo eso lo maneja. Entonces resulta que, dicen, cuando estaba con glucosas bien elevadas, no sentía nada. Ahora que empieza a tener sus metas que debe de tener, pues resulta que dice que se siente mal. Pues créanles de que se sienten mal, porque es un daño psicológico que está teniendo a ellos mismos por la manera de cómo comían antes a cómo comen hoy, ¿verdad? Entonces ellos se imaginan que van a estar comiendo, no sé, hojas ¿qué se me ocurre? De coliflor todos los días o algo así, ¿verdad? Entonces, no es así. Tienen que tener una dieta variada, pero lo que deben de comer. Entonces, esos compañeros, sí, muchos de esos pacientes yo tengo. De hecho, una compañera que estaba en la UCI se enfermó. Es más, hasta hacía como lipotimias. Vaya, ella misma tenía enfermedades conversivas y ya, así como que me voy, me voy. Entonces era curiosa porque pues era una obesidad mórbida, sus glucosas bien disparadas, estaba con la presión también bien alta, llegó a tener creo que entre 220 120 de TA, malísima, muy descompensada, pero ella según no quería. Entonces aquí por una parte estaba bajando y dice, ay, me siento re mal. Y ahí van las compañeras, todas a llevarle la Coca-Cola, a llevarle el dulce, le metían chocolates. Y digo, ay, esa compañera. Bueno, de verdad que tanto show hizo esto, pero lamentablemente tenemos que jugar con la mente, tenemos que aprender a que poco a poco y sí vigilar que no vaya a haber hipoglucemia. Recuerden que hipoglucemia 70 o menor, entonces es hipoglucemia, pero no antes, ¿verdad? Entonces, de verdad que estas son las metas que debe de tener un paciente. Y hay muchas anécdotas de eso, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Entonces, meta normal de pacientes diabéticos, 80-130 miligramos de decilitro, glucosas postprandiales a las 2 horas o en el momento después de que ya comieron, se puede tomar y entonces debe de tener menor de 140 a 180 miligramos de decilitro. Y eso indica de que está comiendo lo que debe de comer. De lo contrario, está muy mal su alimentación. La hemoglobina glucosilada, pues como meta general, debe de ser menor a 7 de todo paciente controlado. Ahora, tenemos metas también en pacientes especiales. ¿Cuáles son nuestros pacientes especiales? Bueno, son aquellos que requieren metas de control glucémico individualizadas. Por ejemplo, debido a características clínicas, aumentan el riesgo de complicaciones o hipoglucemia, por ejemplo, que limitan la expectativa de la calidad de vida. Tenemos
Ejemplos de pacientes especiales. Ojo, adultos mayores con fragilidad o con múltiples comorbilidades. Es diabético, es hipertenso, es hipotiroideo, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. A veces todo el combo de comorbilidades juntas con él, ¿verdad? Entonces, estos pacientes con enfermedades cardiovasculares avanzadas, o sea, ya se infartó, tiene stent, tiene 60 y más, cuidado, mucho cuidado con ellos. Personas con insuficiencia renal crónica, ya en estadio 4 o 5, mucho ojo con ellos porque probablemente cuando esté en el estadio 5 va a requerir menor cantidad de hipoglucemiantes o de insulina y entonces puede empezar a tener cuadros de hipoglucemia. Pacientes con insuficiencia hepática, Child-Pugh-C, también hay que tener cuidado con ellos porque pueden presentar hipoglucemia por lo mismo de la insuficiencia hepática. Pacientes con historia de hipoglucemias severas o frecuentes. A veces ya les cayó, por ejemplo, 2, 3 veces tuvo episodios de hipoglucemia y todavía se ha hospitalizado 2, 3 veces y le siguen dejando, se me ocurre, glibenclamida o las dosis de, por ejemplo, de insulina. Con ellos, este tipo de pacientes deben tener metas de 130 hasta 150. Hasta ahí. No podemos bajarles más porque al rato van a ser hipoglucemias y se nos muere y al rato vamos a ser los que vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado. Personas con enfermedades terminales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen pacientes oncológicos, todos ellos debemos tener mucho cuidado de no bajarles de 130 a 150 de glucosa, nada más. Ellos deben tener unas metas un poquito más altas de lo normal. Pacientes con discapacidades cognitivas o dificultades para manejar su tratamiento también, mucho cuidado porque también tenemos muchos ancianitos que están viviendo solos y a veces se olvidan o a veces se le aplican doble y al rato, ¡pum!, ya se quedó tirado ahí el viejito. Entonces, mucho cuidado con ellos, porque definitivamente si es de ese tipo de pacientes, son de los que les vamos a decir, ¿sabe qué? Todos los días venga a mi clínica. Alguien baje el volumen, por favor. Pati, cierra tu micrófono, por favor. Pati. Ya, gracias. Pacientes con discapacidades cognitivas o dificultades para manejar el tratamiento también tienen metas especiales. Entonces, veamos, pacientes especiales, adultos mayores con comorbilidades y todo el grupo de pacientes que acabamos de decir. Hay muchos más de ese tipo de pacientes, pero bueno, son de los principales. Hemoglobina glucosilada, aquí es menor a 8. Son pacientes especiales. Glucosa en ayuno de 90 hasta 150 miligramos de decilitro. No lo queremos tener como quinceañero o como persona normal. Es de 90 a 150. Incluso yo les digo de 130 a 150. Ahí no peligra. Ahí va a estar bien. En la glucosa postprandial menor a 200 miligramos de decilitro. Si se dan cuenta, son un poquito las cifras más elevadas de lo normal. No vayan a entrar en confusión. Unos son los pacientes que saben cuidar y que están al 100, entonces, y otros son los pacientes con necesidades especiales de insulinización o de tratamiento de pacientes diabéticos. Esas son las metas. Metas de pacientes especiales, pacientes jóvenes sin complicaciones, con buena expectativa de vida, eh, pacientes con hemoglobina glucosilada menor a 6.5, sí se puede lograr sin riesgo de hipoglucemia. Entonces, pacientes con metas especiales ya vimos, pacientes jóvenes sin complicaciones y que tengan buena expectativa de vida, ahí sí nos vamos con las metas que previamente vimos, que son de hemoglobina glucosilada de 6.5 o menos y de glucosa central de 80 a 130. ¿Sí queda claro esto? Sí, ¿Jóvenes? maestra. Ok. Sí, profe. Entonces, tenemos aquí que el diagnóstico de diabetes. Bueno, vamos a ver cómo andamos en tiempo. Eso es todo lo que respecta a esto. Vamos a ver ahora lo que corresponde a diabetes gestacional. Les dije que íbamos a ver también esto y bueno, esto es basado en criterios ADA. Y vemos que es el estándar de oro para una paciente embarazada, es curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, se realiza esto entre 24 a 28 semanas de gestación, se toma glucosa en ayuno a la hora y a las 2 horas después de ingerir 75 gramos de glucosa.
Hay criterios diagnósticos, solo se necesita un valor alterado. Aquí vemos, por ejemplo, esto es pacientes embarazadas. Ojo, entonces, glucosa en ayuno debe ser mayor o igual a 92 miligramos decilitro. A la hora, mayor o igual a 180 miligramos decilitro. A las 2 horas, más o igual a 153 miligramos por decilitro. Veamos. ¿Cuándo hacer la prueba? Antes de las 24 semanas, solo si la paciente tiene factores de alto riesgo, es decir, antes de que se embarazara ya era obesa o ha venido con obesidad, por ejemplo, con un índice de masa corporal mayor a 30. Antecedentes de diabetes gestacional, es decir, en su primero o segundo embarazo ya presentó diabetes gestacional y ahorita hay que tomarle antes de las 24 semanas para saber si tiene diabetes gestacional. Otra, si ya tuvo glucosa alterada en ayuno, o sea, si ya se le tomó, por ejemplo, una muestra y ya salió con glucosa de 104, pues hay que volverle a tomar. Otra, que tenga historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, también hay que tomarle para saber si es de que tiene diabetes gestacional. El diagnóstico de diabetes gestacional, método de 2 etapas. Hay de una etapa y de 2 etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa 1. En la etapa 1 se puede hacer un test de tamizaje o screening con 50 gramos de glucosa. No requiere de ayuno y se administra 50 gramos de glucosa oral y se mide la glucosa en 1 hora después. El resultado, por ejemplo, va a ser, si sale de menos de 140 miligramos de decilitro, se interpreta como normal y no se realiza prueba confirmatoria. Ahora, si en la etapa 1 con esta glucosa de 50 miligramos que ingirió hace 1 hora, si sale de más o igual a 140 miligramos de decilitro, entonces requiere prueba diagnóstica de curva de tolerancia a la glucosa, pero ahora va a ser con 100 miligramos, o con 100 gramos, perdón, de glucosa. Algunos, por ejemplo, tienen variedad de acuerdo a la literatura, pero de acuerdo a la ADA, pues están con estos valores. Ahora, en la etapa 2, si es de que salió de más de 140, entonces se hace la prueba confirmatoria con 100 gramos de glucosa y esto sí requiere de ayuno. Entonces, aquí se va a medir la glucosa en una paciente embarazada y va a tener un ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 después de ingerir los 100 gramos de glucosa. Es la etapa 2. Tenemos criterios para esto. Los criterios diagnósticos, de acuerdo a Carpenter y Coustan, dice que el diagnóstico de diabetes gestacional, si tiene 2 o más de estos valores y están elevados, es igual a diabetes gestacional en la semana 24 a 28. Ahora, en ayuno de más o igual a 95 miligramos de decilitro, a la hora de más o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor o igual a 140. Entonces, vemos que este método es útil cuando se quiere evitar pruebas en ayuno para todas las embarazadas. Se utiliza más en sistemas donde se realiza el tamizaje masivo con logística limitada. Entonces, aquí pues depende de lo que queramos ver. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la comparación de métodos diagnósticos de diabetes gestacional y tenemos, por ejemplo, que en la primera etapa es una sola prueba diagnóstica con tamizaje más la prueba confirmatoria. ¿Requiere de ayuno? Por ejemplo, en la primera prueba, sí. Y en la segunda prueba, pues solo en la segunda, en la etapa 2, cuando se aplican 100 gramos de glucosa. Ahora, si hay curva de tolerancia a la glucosa, la carga de 75 gramos, se hace el método en 2 etapas, pero con 50 y 100 miligramos. En el método de una etapa, cuando se hace a las 24, 28 horas, 28 semanas de gestación, es un método directo. Ahora, si es un método de 2 etapas, se hace a las 24 y 28 horas como primer tamizaje. Los criterios diagnósticos con un valor alterado basta para decir es diabetes gestacional. En el método de 2 etapas, 2 o más valores alterados son requeridos para hacer diagnóstico. Por lo tanto, para facilidad de todos y para practicidad de cómo está la economía institucional, pues la curva de tolerancia a la glucosa en una etapa y con eso es más que suficiente. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Qué opinan con respecto a esto? Pero estos son los métodos que existen para cómo nosotros podemos hacer diagnóstico de una diabetes gestacional.
Tenemos, por ejemplo, aquí a la hora más de 180, a las 2 horas mayor de 153. Tenemos, por ejemplo, en 1 hora mayor de 180, a las 2 horas mayor de 155, a las 3 horas mayores de 140. En una etapa vemos que es más simple, menos visitas y un diagnóstico más temprano. Las desventajas es que hay mayor tasa de diagnóstico, más pacientes tratadas. Y en la prueba de 2 etapas, pues requiere de 2 pasos, más visitas y riesgo de pérdida de seguimiento, porque a veces las mismas pacientes dicen, ah, ya no quiero más. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones prácticas es un método de una etapa de 75 gramos recomendado por la ADA y por la Organización Mundial de la Salud. Es ideal para entornos con buen acceso a laboratorio y seguimiento. Y el método de 2 etapas, pues se utiliza sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica, pero tienen que saber cómo quiera, ¿verdad? No lo usamos acá. Usamos nada más el de una etapa y ya. Nos gusta ser más prácticos. Ahora, tenemos un algoritmo de diagnóstico de la diabetes gestacional. Un ejemplo, paciente embarazada, sí. ¿Qué se debe hacer? Continuar. En la etapa 2, bueno, en el punto número 2, la edad gestacional, 24 a 28 semanas, que es la etapa donde se toma la glucosa, se evalúa el riesgo. Ahora, por ejemplo, se realiza prueba temprana en el primer trimestre, glucosa en ayuno o hemoglobina glucosilada, sí. O se tiene que esperar, por ejemplo, hasta las 24 o 28 semanas de tamizaje. Esto depende mucho de nosotros. La opción 1, por ejemplo, vemos que se utiliza método de una etapa, ya vemos que se tiene que medir. Si sale el valor alterado, pues es igual a diabetes gestacional. El otro se utiliza en Estados Unidos y otros países. Si hicimos, por ejemplo, aquí, si hace un diagnóstico confirmado de diabetes gestacional, sí, pues inicia el manejo nutricional, el monitoreo glucémico, el seguimiento prenatal. Si es de que no es diabetes gestacional, pues continuamos el control prenatal habitual y se tiene que reevaluar si surgen factores de riesgo como obesidad, como vemos, por ejemplo, que hay aparición de acantosis nigricans, PIBICES, todo eso, pues entonces le hacemos, ¿verdad? Otro screening. Entonces vemos que pacientes con resultado positivo antes de la semana 24 podrían tener una diabetes que es ya diabetes crónica o pregestacional. Si es de que no tiene ahí ningún valor alterado entre la semana 24 y 28, ahora se tiene que tomar en todo tipo de pacientes para ver si tiene diabetes gestacional o no, ¿verdad? Para evaluarla de forma temprana. ¿Alguna duda hasta acá acerca de la diabetes gestacional? Porque ¿quién no tiene pacientes embarazadas, verdad? ¿Dudas? Está No, maestra. claro. Bueno, entonces ahora veamos la diabetes congénita neonatal. ¿Qué es la diabetes congénita? Esta es una forma rara de diabetes que aparece antes de los 6 meses de vida. Esta puede ser causada por mutaciones genéticas que afectan la producción de la acción de la insulina. Puede ser permanente o transitoria. En algunas puede recurrir más adelante de la vida, es decir, que en ese momento no tiene diabetes y que a futuro sí va a tener. Tenemos, por ejemplo, para hacer diagnósticos o criterios diagnósticos de una diabetes congénita, tenemos la edad al diagnóstico, tiene que ser menor de 6 meses. La glucosa en sangre es elevada o persistente si es mayor a 200 miligramos de decilitro. Si es de que tiene cetonas en la orina o en la sangre positivas, por ejemplo, puede estar también insulinopéptido C, puede estar bajo, ausente, y esto puede ser reflejo de una deficiencia pancreática de células beta. En la hemoglobina glucosilada en el neonato no siempre va a ser útil por la edad muy temprana y por la inmadurez que presenta. Los anticuerpos contra células beta van a salir por lo regular negativos, pero si es diabetes de tipo 1 va a salir positivo. La prueba genética, se pueden hacer el mapeo genético y puede ser, por ejemplo, en el mapeo genético que nos pueden aparecer genes, el KCNJ11, el ABCC8, el INS y entre otros genes más que son significativos de diabetes neonatal congénita. Los tipos de diabetes neonatal. Si es una diabetes neonatal congénita transitoria, se resuelve en semanas a meses, pero ojo, puede reaparecer en la adolescencia o en la adultez. Ahora,
Si es una diabetes neonatal congénita permanente, requiere tratamiento de por vida. Ojo con esto, porque sí los podemos tener también. Ahora, ¿qué importancia tiene el diagnóstico genético? El diagnóstico genético ayuda a definir el tratamiento adecuado. También algunas mutaciones, porque van a permitir un tratamiento que puede ser con sulfonilureas en lugar de insulina, ¿verdad? Para que no sea el piquetazo diario. Permite también darle consejería genética a los padres, porque pues a lo mejor si tienen un hijo, a lo mejor se puede repetir en 2, 3 hijos y con el mismo problema. Entonces, pues también, ¿verdad? Podría ser eso. Y evitar confundir con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque quedamos que la diabetes tipo 1 no trae receptores de insulina o incluso tiene agenesia de células beta, ¿verdad? Entonces, pues también. Y aparece, por ejemplo, en la diabetes tipo 1. Esta es muy rara que aparezca antes de los 6 meses, por lo regular es después. El diagnóstico diferencial entre diabetes tipo 1 y diabetes congénita neonatal. Ojo con esto. Tenemos la edad de presentación. La sospecha principal de una diabetes congénita neonatal es que se presentó al momento de nacer o antes de los 6 meses. Si vamos a evaluar diabetes de tipo 1 o incluso otro tipo de diabetes, es de más de 6 meses. Entonces, paso 1, la edad al inicio de la hiperglucemia. Entonces, tiene que ver mucho. Ya sabemos cómo diferenciar de menos de 6 meses, más de 6 meses, y ya sabemos de qué tipo de diabetes se trata. Lo mismo, vean aquí, hacemos la diferencia con este cuadrito. La glucosa en sangre en la diabetes tipo 1 va a estar elevada, en la congénita, diabetes neonatal congénita elevada. En cetonas, las cetonas en la diabetes tipo 1 van a estar positivas. En la diabetes neonatal congénita van a estar positivas, a veces sí, a veces no. En la insulina y péptido C, en la diabetes tipo 1 van a estar bajos o indetectables. En la diabetes neonatal congénita van a ser bajos o indetectables. Ojo, los anticuerpos pancreáticos van a estar positivos, GAT y IA2 en la diabetes tipo 1 u otros más, ¿verdad? Otros más anticuerpos que van a salir positivos. Ahora, en la diabetes congénita neonatal, pues obvio, van a ser negativos. En la hemoglobina glucosilada, en la diabetes tipo 1 va a estar elevada si es mayor a 3 meses de evolución. Ahora, en la diabetes congénita neonatal, porque quedamos que es un neonato de menos de 6 meses, pues no tiene prácticamente utilidad por la inmadurez que presenta. ¿Sí? ¿Cómo confirmar? Por ejemplo, ¿cómo se hace la confirmación genética? Pues bueno, primero que nada tenemos que ver la edad. La edad, si es de menos de 6 meses, si tiene anticuerpos negativos, se tiene que solicitar un mapeo genético, estudio genético para las mutaciones genéticas de estos diferentes genes. El diagnóstico final, pues es genético por mutación positiva, por diabetes congénita, puede ser transitorio o permanente y puede ser con insulina o sulfonilureas según la mutación. Sin mutación, pues se tienen que evaluar otros tipos raros de diabetes y manejo individualizado. El consejo clínico: nunca diagnosticar diabetes tipo 1 en un lactante menor a 6 meses. Ojo con esto, sin antes considerar una forma genética. Los tipos de otros tipos de diabetes: diabetes no tipo 1, no tipo 2, no diabetes de otro tipo. Tenemos la monogénica, que inicia, por ejemplo, en la madurez del adulto joven. Sus causas: mutaciones genéticas que afectan la secreción de la insulina. La edad generalmente aparece en menos de 25 años. En un paciente sin obesidad, sin cetosis, con historia familiar de familiares diabéticos en varias generaciones, tío, abuelo, tatarabuelo, y todos dicen han sido diabéticos y todos son delgaditos. Pues sí, porque es una diabetes de tipo MODY 1 o MODY, ¿verdad? Entonces vemos aquí. El diagnóstico, pues vamos a buscar también anticuerpos pancreáticos y probablemente van a salir negativos. El péptido C va a estar conservado, perdón. Puede haber confirmación con test genético para genes HNF1A, HNF4A, para GCK, etcétera. Ahora, tenemos que este tipo de diabetes hay enfermedades o condiciones médicas que pueden afectar de forma directa o indirecta al páncreas o a través de la acción de la insulina.
pueden ser por causas secundarias, como por ejemplo, puede ser un paciente con pancreatitis crónica, puede hacer una diabetes secundaria. El diagnóstico se hace por la historia clínica y por la imagenología. Se ve cómo está el páncreas. Si tiene pancreatitis crónica, pues lo más seguro es que va a tener hiperglucemia. Se va a tener que tratar con insulina porque ya dañó el páncreas y por supuesto que no va a tener buena producción de insulina. Una paciente con fibrosis quística también tiene, por ejemplo, se hace un tamizaje de glucosa anual o de curva de tolerancia a la glucosa para hacer búsqueda intencionada de que va a presentar diabetes. Un paciente con hemocromatosis también, ¿verdad? Tiene muy dañado el hígado y por supuesto que vamos a pedir valores de ferritina y va a estar alta, una biopsia hepática para demostrar que no funciona el hígado y por supuesto que vamos a dar tratamiento con insulina. El síndrome de Cushing, la acromegalia, que puede tener cortisol elevado, también se tiene que tratar no solo con esteroides, sino también con insulina. El uso de fármacos, por ejemplo, de esteroides, de inmunosupresores, antipsicóticos, también se tiene que buscar la historia farmacológica del uso crónico de estos fármacos y se va a encontrar la glucosa alta, sobre todo en aquellas pacientes que tienen enfermedades reumatoides del tipo lupus eritematoso, artritis reumatoide, Sjögren, todas ellas a veces han tenido episodios de agudización y se ha requerido de uso de esteroides. Entonces, por razón necesaria, se ha dado tratamiento de esteroides y han hecho una diabetes secundaria a fármacos, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí también no podemos hacer otra cosa con este tipo de pacientes que cursan con inflamación crónica. ¿Alguna duda hasta aquí de estos tipos de diabetes? No, maestro. ¿Van No, bien? maestra, todo bien. Sí. Ok, Sí, maestra, gracias. bueno. También está la diabetes autoinmune. Esta diabetes autoinmune inicia en adultos de más de 30 años y no obesos. Aparece inicialmente la tipo 2, pero esta es autoinmune y tiene una progresión rápida a requerimiento de insulina. O sea, dicen, lo empezó, por ejemplo, hace un mes y resulta que ahorita pues sí tiene glucosas altas o de plano llegó al servicio de urgencias por una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Entonces se llegó con glucosa hasta de 800. Dicen, no, pues entonces tenemos que darle rápidamente insulina y ya no responde a hipoglucemiantes orales. Pues eso probablemente se trate de una diabetes de tipo autoinmunes porque tiene rápida progresión y ya no requiere de hipoglucemiantes y va a utilizar pura insulina. ¿Por qué? Porque se agotó todas las células beta del páncreas. Entonces, esta diabetes autoinmune inicia en adultos de más de 30 años, no obesos, inicialmente parece tipo 2, pero es autoinmune, progresión rápida con requerimiento de insulina. El diagnóstico se va a hacer por la presencia de anticuerpos positivos GAT y A2 por péptido C bajo, descendiendo cada vez más. No hay resistencia a insulina evidente, ¿verdad? Porque está el paciente delgado. Otro tipo de diabetes es inducida por medicamentos. Veamos, diabetes inducida por medicamentos, por ejemplo, corticoides, inhibidores de inmunosupresión, el tacrolimus, la ciclosporina, los antipsicóticos atípicos. Todos ellos puede hacerse un diagnóstico, la historia clínica de exposición a todo este tipo de fármacos con glucosa elevada sin antecedentes previos de alguna diabetes, ¿verdad? De familiares con diabetes. La recomendación, se sospecha, por ejemplo, si se sospecha de otros tipos de diabetes, pues se tiene que ver mucho la edad de inicio, que es inusual, la ausencia de factores riesgo típicos, por ejemplo, que sea obeso, que sea, por ejemplo, que tenga transgresiones dietéticas, que tenga familiares diabéticos, etcétera, pues se tiene que sospechar de este tipo de diabetes por fármacos. La historia familiar fuerte, las características atípicas, los anticuerpos negativos y con buena reserva pancreática. Ya sabemos cómo podemos ver esa reserva pancreática a través del péptido C. Y vemos aquí, por ejemplo, los diferentes tipos de diabetes y vemos la MODY monogenética, que hay mutaciones genéticas y son personas de menos de 25 años, no obesos, con historia en varias generaciones. Las palabras clave de esto van a ser anticuerpos negativos, el péptido C va a ser normal y el test genético. En la diabetes tipo autoinmune lenta,
Esta, pues, hay autoinmunidad en adultos, personas de más de 30 años, no obesos, con respuesta pobre, antidiabéticos orales, anticuerpos GAT positivos, péptido C bajo. Si es diabetes secundaria a enfermedades como pancreatitis crónica, fibrosis quística, entre otras enfermedades, puede tener el antecedente de esta enfermedad sistémica y con diagnóstico de una enfermedad de base, llámese artritis, lupus, etc. La que es secundaria a fármacos, pues consumo crónico de corticoides, inmunosupresores. Muchos pacientes, fíjense, me doy el atrevimiento de decir que muchos colegas no saben tratar enfermedades autoinmunes del tipo lupus o del tipo artritis reumatoide, pero todo pasa. Dicen, si yo no sé algo, yo lo mando con alguien más que me pueda apoyar y que pueda, sobre todo, darle un mejor pronóstico de vida y que haga su vida lo más parecido a lo normal. Pues no pasa eso. Lo ven de forma aislada, le dan esteroides y resulta que el paciente, como siente bonito porque se le quitó en ese momento el dolor, ¿qué va a hacer? Pues se va a seguir comprando este medicamento. Y si vuelve a ir con este mismo médico, le vuelve a dar esteroides y le vuelve a dar todos estos fármacos. Y entonces, ¿qué entiende el paciente? Pues que se va a seguir tratando así. Y por lo tanto, pues cuando ya los encontramos, estos pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿cómo van a estar? Pues pobrecitos todos arqueados, ya con disfunción de las manos, no las pueden utilizar bien, no caminan bien, los pies totalmente deformados. ¿Y por qué? Por un maltratamiento, ¿verdad? Si hay algo que no sabemos, se tiene que enviar, porque no todo lo vamos a saber. Claro está, ¿verdad? La medicina es un mundo, un mundo. Entonces, hay cosas que a lo mejor no sabemos y pues lo tenemos que enviar a otro servicio para que lo vean y pues para que lo puedan ayudar y ofrecer un mejor tratamiento a nuestro paciente, porque si no, pobrecitos, de verdad, quedan muy mal. Y bueno, fármacos, por eso los corticoides, los inmunosupresores ocasionan hiperglucemia reciente después de iniciar los medicamentos o de que usan tratamiento crónico y que ya hicieron hiperglucemia. Y por supuesto que va a estar la historia farmacológica reciente. Vimos que en la diabetes neonatal, pues hay mutaciones genéticas y tiene que tener menos de 6 meses sin autoinmunidad y cetosis es posible. La genética lo va a demostrar, el péptido C bajo y los anticuerpos negativos. La hemocromatosis, pues acumulación de hierro, diabetes más hepatomegalia, más hiperpigmentación, va a estar todo morenazo. Y va a tener, por supuesto, la ferritina elevada, la saturación de transferrina elevada y la biopsia. Nosotros podemos corroborar eso a través de la biopsia. Recomendaciones prácticas. Siempre sospechar formas atípicas si la edad de inicio de esta hiperglucemia es menores de 6 meses o menores de 25 años sin obesidad. No hay respuesta, por ejemplo, esperada al tratamiento que nosotros esperaríamos que tuviera. No lo hay. Hay anticuerpos negativos y buena reserva pancreática o historia familiar sugestiva, ¿verdad? De diabetes. Y hasta aquí vamos a terminar. Ahora sí, díganme si tienen dudas con toda confianza. Esos tipos raros de diabetes pocas veces los abordan, pero para mí es importantísimo porque les digo, a veces ya fueron con uno y muchos médicos y pobrecitos están volteando y gastando pasajes, alimentación, van y vienen, los tienen esperando y no tienen diagnóstico, pobrecitos, ¿verdad? De verdad. Y les digo, no los mandan donde deben mandarlos. Caray, les digo, si dicen, si no curo, no entretengo, ¿verdad? Pero ¿para qué los vamos a estar ahí nada más adormeciendo sin hacerles nada a los pobrecitos pacientes? Y bueno. Por eso, por eso es importante que conozcan los diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado esta clase y díganme si tienen alguna duda o pregunta con toda confianza, por favor, aquí estamos. Doctora, buenas noches. Yo tengo una Buenas duda. noches. Dime, ¿Cuál es el valor que vamos a checar en la diabetes congénita? el valor de la diabetes congénita. Ah, aquí está. Sí, omití lo de los valores. Igual, aquí, por ejemplo, las pruebas que tenemos de los criterios de diabetes son los mismos para neonatos. Son los mismos, Ok, exactamente. ¿Sí? perfecto, gracias. Sí, nada más que quedamos que aquí, por ejemplo, sobre todo sería en los niños la curva de tolerancia a la glucosa, igual, mismos valores, más de 200 es igual a diabetes neonatal congénita. Si es de que la curva de la hemoglobina glucosilada no por la inmadurez que aún tiene y el higadito se va a confundir, entonces por eso nos van a salir sugestivos de qué es o no es, entonces ahí no nos ayuda mucho.
glucosa central o curva de tolerancia a la glucosa. Y glucosa central de más de 126 miligramos o incluso que tomemos en ese momento la glucosa y que la encontremos de más de 200, pues es igual a diabetes. Ujú. Sí. Ahora sí. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No queden calladitos, por favor, pregunten, que para eso están. ¿No? Bueno, Por lo pronto no. bueno. Gracias, ¿Sí quedó, maestra. sí quedó claro? Sí, Sí, maestra, gracias. Bueno, Sí, maestra, gracias. ok. Sí, profa, estuvo entendible porque la verdad, pues, es poco el tiempo, pero creo que sacó lo más importante de las diapositivas porque sí fue muy bien explicado y todo. Y sí que gracias, profa, por esta clase. Ok. En 8 días vemos tratamiento. Ahí les voy pasando artículos que me interesa que vayan leyendo. Si surgen dudas, ahí me las van preguntando. No hay problema, por eso nos vamos a ver cada 8 días. Se trata de que también ustedes vayan leyendo, vayan viendo algunas cosas. Hay algunos estudios de interés que hay por ahí. Y bueno, pues, si surgen dudas, aquí estamos, ¿sí? Con toda confianza, no gracias. tengan pena. Ajá, Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿sí? En 8 días nos vemos con el tratamiento, ¿eh? De Tratamiento acuerdo, gracias. farmacológico e insulinización de la diabetes. Bueno, entonces, si ya no hay otra pregunta, nos vemos en 8 días. Sí, Bonita gracias, noche. adiós. Sí. Buenas Descanse. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches.